Vimos el domingo pasado, estuvimos hablando de la tentación y nuestro mensaje yo lo dividí en tres partes. La primera parte es como la introducción de cómo el Señor fue tentado allá. Vino a él el tentador en Mateo capítulo 4, versículo 2, eso no hace falta que lo ponga, y estuvimos hablando un poquito de los tres aliados que tiene el tentador para que entremos en tentación. Esto es muy importante, ¿vale? Porque, con respeto lo digo, por si algún católico nos escucha o nos ve por Facebook, el catolicismo nos enseñó el Padre Nuestro en cuanto a la tentación erróneamente. Nos enseñó a rezar así: no nos dejes caer en la tentación. Pero no dice eso, Jesús no dijo eso, dijo: no nos metas en tentación. Y ahí hay una gran diferencia, es muy importante. No es que le tenemos que pedir a Dios: no me dejes caer en la tentación. No, no. Nuestro vocabulario debe ser: no nos metas en tentación. O sea, que el cristiano debe de buscar siempre y rogar a Dios, no que no vayamos a caer cuando somos tentados, sino que seamos librados hasta de entrar en esa tentación. Porque el Señor no quiere que estemos continuamente siendo tentados. El Señor quiere mantenernos lejos de la tentación. Entonces, eso es muy importante, porque hoy vamos a estudiar no nos metas en tentación. Eso lo vamos a estudiar luego. Pero ahora es muy importante para el repaso, en modo de introducción, que el tentador usa tres cosas para que entremos en tentación. La primera cosa que usaba era la concupiscencia. ¿Quién se acuerda de la concupiscencia? ¿Qué era la concupiscencia? Concupiscencia significa deseos que hay en nosotros mismos, que de pronto notamos que de dentro hacia afuera hay una atracción y una seducción. Algo en nosotros nos atrae y nos seduce para hacer algo que nos destruye, para hacer algo que nos causa un perjuicio, para hacer algo que nos hace mal. El tentador usa nuestras propias concupiscencias. No vamos a seguir hablando de eso, eso está en Santiago, capítulo 1, versículo 14, cuando Stephanie suba el vídeo a YouTube, ustedes pueden buscarlo en El Tentador, Pastor Rafael Reyes. Y los que nos ven por Facebook, por YouTube, que busquen la primera parte para entender también esta segunda parte. La segunda cosa que el tentador usa para tentarnos es primero, desde nuestra propia concupiscencia, que son nuestros propios deseos; segundo, desde el mundo; y tercero, desde otras personas. Segundo, desde el mundo, porque hay cosas en el mundo que el tentador utiliza para atraernos y seducirnos. Porque el mundo, las cosas que hay en el mundo, están alineadas con nuestros propios deseos. O sea, que el problema no es que esté en el mundo, está en el mundo porque el diablo ha conseguido establecer en el mundo cosas que están alineadas con nuestros deseos carnales. Por eso dice la Biblia que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fíjense, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la concupiscencia de nuestras vidas, la vanagloria de nuestras vidas. O sea, que todo lo que hay en el mundo que a Dios no le agrada están alineados con lo que hay dentro de nuestra naturaleza carnal y caída. El Señor venció en la cruz del Calvario todo esto y nos hizo renacer de una genética nueva. Y ya esa genética nueva no se siente atraída hacia el mundo. Cuando usted se siente atraído hacia algo que hay en el mundo que a Dios no le agrada, que sepa que esa atracción la sufre su antigua vida, su antigua naturaleza. Y también, para terminar ya con la introducción, el diablo, el tentador, puede utilizar personas tanto inconversas como cristianas. Es más,
para él es mejor usar a una persona cristiana para, a través de esa carnalidad de esa persona, tentarte, que usar a una persona del mundo. Porque en el mundo usted espera eso. Porque la tentación, dijimos, que tiene que ver con la provocación. Es como un intento y a veces es como una provocación. Entonces, el diablo va a conseguir más sus planes usando a una persona cristiana cerca de usted para provocarte, para tentarte, que a una persona del mundo. ¿Por qué el diablo puede utilizar a las personas cristianas? Porque cuando una persona está en la carne, es una persona usable. Si yo tengo un área en mi vida que soy carnal, que no la consagro a Dios y que en ese área hay como un pasillo de entrada, un espíritu de las tinieblas tiene acceso a mi vida, en ese área no solo me va a intentar hacerme caer a mí, sino va a usarme a mí para hacer caer a Lidia. ¿Por qué? Porque si ese espíritu inmundo no tiene acceso a Lidia, porque ella no ha dado lugar, pero sí tiene acceso a mí porque yo he dado lugar, si yo estoy cerca de ella porque soy su marido, pues a través de mí también puede provocarle a ella. ¿Me entendéis? Por eso Jesús fue tentado a través de Pedro. Aparte de que fue tentado directamente en el desierto, después fue tentado a través de Pedro. Cuando Pedro le dijo, Señor, no vaya a la cruz. Y él dijo, estoy viendo ahí el espíritu satánico, apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, hay una hermana en la iglesia que haya un espíritu de celo, que tiene accesibilidad a su vida, porque ella da lugar y no consagra ese área, y ese espíritu de celo hace que esa hermana esté bajo la influencia de ese espíritu. Y ahora, cualquier hermana que se roce con esa hermana, va a caer también esa influencia, usándola a ella. O sea, que tenemos que tener cuidado de que el tentador viene a nuestras vidas a través de nuestra concupiscencia, a través del mundo y a través de personas que andan en la carne, tanto cristianos como inconversos. Incluso había un discípulo llamado Jesús que se convirtió con Felipe, y cuando llegó Pedro y Juan, ese hombre quiso comprar el don de Dios con dinero, y Pedro, y era discípulo, y estaba bautizado, era un cristiano, y Pedro le dijo, estás lleno de maldad, tu corazón está lleno de la influencia de un demonio, porque has dado lugar, arrepiéntete pronto. O sea, ahí vemos otro cristiano que por su carnalidad estaba siendo usado. Tenga cuidado, que una persona que anda en la carne está bajo la influencia de ciertos demonios, no queda poseído, no, pero sí influenciado. Y el tentador aprovecha esto. Otro caso que tenemos, que David fue al campo de batalla para matar a Goliat, y un demonio lo provocó para quitarle de su vista de Goliat. ¿Quién fue? Un demonio. No podía venir directamente a David, porque David estaba bien, estaba recto, sin tacha, estaba cerrado a las tinieblas. Pero sí vino a él, un demonio vino a él para obstaculizar lo que él venía a hacer, destruir a Goliat. ¿A través de quién? De su hermano Elías. ¿Por qué? Porque su hermano Elías estaba a los efectos de un demonio que tenía accesibilidad a su alma, porque estaba dolorido, estaba resentido y no quería perdonar al profeta Samuel, que se equivocó con él, y odiaba a su hermano. Lleno de ira le decía, yo conozco la malicia. Elías provocó a David, y era un demonio a través de Elías. David fue listo y no cayó. Sea usted listo y no caiga. Cuando usted vea a un hermano problemático que le provoca, debe de perdonarlo, sí. Debe de amarlo, sí. Debe de orar por él, sí, pero protéjase. No con odio, sino simplemente con protección de Dios. Protéjase y cuidado y sepa relacionarse. Eso es muy importante, ¿vale? Bueno, con esto terminamos la introducción de la primera parte del tentador. Y ahora sí, entramos ya en la segunda parte. La segunda parte son más buenas noticias. La segunda parte de esta serie es las
tres grandes promesas que hay en la Biblia en cuanto a las tentaciones y en cuanto al tentador. Repito, mínimamente hay en la Biblia tres grandes promesas para usted, para que disfrute de estas promesas. Y ya luego al final, la tercera parte, hablaremos de las responsabilidades que usted tiene como cristiano para andar en victoria en el tema del tentador y de las tentaciones. Antes de eso, vamos a las tres grandes promesas para que usted pueda disfrutar de esta gracia que el Señor nos ha dado. Primera gran promesa, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Va a aparecer ahí una promesa para usted, para que tome aliento y no se desanime, sabiendo que esta gran promesa es para usted. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¡Wow! Fíjate qué preciosa promesa. Ninguno será probado. Dios es fiel. Si examinamos esta promesa, dice que Dios es tan fiel y tan bueno con nosotros, que aunque nosotros hayamos dado lugar a las tentaciones, Él se encarga en persona de no dejarnos ser tentados más allá de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad de resistir. Por lo tanto, si usted cae en una tentación, no tiene excusa delante de Dios, porque Dios no va a permitir que usted sea tentado más allá de su capacidad de resistir, sino que fiel es Dios, que dará también juntamente con la tentación que la salida. Entonces, cuando una persona es tentada, Dios no ha prometido sacarte de la tentación. Esa no es la promesa. ¿Cuál es la promesa según este versículo? Ahí hay dos promesas en este versículo. Una, que la presión de esa tentación no va a ser superior a su capacidad de resistencia. Número uno. Y número dos, que juntamente con esa tentación, al ladito, Dios va a poner ¿qué? La salida. Pero no dice que te va a sacar Él. Escucha esto, que yo quiero que tú lo veas. No dice la Biblia que Dios te va a sacar de la tentación y te va a meter en la salida. No. Dice que te va a dar la salida. ¿Pero quién tiene que salir? Él es tan bueno, tan poderoso, que juntamente con la tentación te va a dar la puerta para que salga. Pero tú tienes que salir. ¿Por qué hace Dios esto? Porque hay una cosa que Dios nos dio cuando nos creó. Y que Dios no va a violar eso nunca. Nunca. Que es nuestra libertad. Dios no puede hacer violencia a nuestro libre albedrío. Y Él está siendo tentado y al lado está la puerta para que tú salgas, pero tú tienes que decidir salir. Número uno, no te va a dejar ser tentado más allá de tu fuerza. Y número dos, te va a mostrar la salida. Así que tú tienes salida. Hay salida para eso que te está... Porque yo sé que aquí hay gente, porque todos lo hemos vivido, que estamos sintiendo una atracción y una seducción para hacer cosas que nos retroceden otra vez en la vida cristiana y que nos hacen caer, y que el proceso otra vez es como un bucle, como
como el pescado ese que se muerde la cola, que entramos en un ciclo repetitivo, que caemos en la tentación, después el Señor briega con nosotros, nos arrepentimos, le damos la espalda a eso, el Señor con su sangre nos restaura, nos vuelve a poner otra vez en tierra firme, pero otra vez tenemos que ser tentados hasta que lo supere. Y si no lo supera, otra vez cae, otra vez te arrepientes, otra vez vuelve. Y otra vez eres tentado, otra vez cae, y así. ¿Qué pasa? Dios no se va a cansar de eso nunca. Te va a perdonar siempre. Pero hay un problema, que hoy tienes 20 años, después 21, 22, 23, 25, 30, 35, van pasando los años, la pila que Dios te ha dado para estar en la tierra se va agotando y no recibes las bendiciones tan grandes, las promesas tan grandes, la vida tan fructífera, tu propósito, tu llamado, tu conquista, y pasa un año, y pasa otro, y tú en ese ciclo, dando vueltas en el desierto. Porque hasta que no supere esas cosas, no puedes disfrutar de las cosas tan grandes que Dios tiene. Y yo sé que hay gente, y hay jóvenes, que están siendo obvio, en nuestra generación, hay un poder muy fuerte en la inmoralidad, en la sexualidad, en esas cosas tan feas. Y los jóvenes de nuestra generación lo pasan mal, porque están en la iglesia y sienten, ¿qué sienten? La concupiscencia que te atrae y te seduce. Hay algo que te arrastra ahí. Y a veces hasta cae. Pero el Espíritu Santo es tan bueno que cuando cae, el Espíritu Santo trabaja contigo. Te hace sentirte mal, te da convicción de pecado, tú te arrepientes porque echas de menos la presencia de Dios, echas de menos las cosas de Dios, te arrepientes y vuelves. Pero si eso se repite otra vez, nunca vas a disfrutar de las cosas tan grandes que Dios tiene para ti. Así que esta promesa es para ti. Vamos a otra promesa. Mira, Hebreos 4, 15, 16. Otra preciosa promesa. Porque no tenemos, esto a mí me llena de tanto alivio, tanta bendición, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Saben ustedes que Jesús es el nuevo sumo sacerdote? Porque antes de que apareciera Jesús, nuestro sumo sacerdote era un sacerdocio levítico, aarónico, de Leví y de Aarón, la tribu de Leví y la familia de Aarón. Y esos sumos sacerdotes no tenían la capacidad de compadecerse de nosotros. Pero nuestro sumo sacerdote, llamado Jesús, ese sí tiene la capacidad de compadecerse de nosotros. Y nuestro sumo sacerdote Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, adelante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos está diciendo esta promesa? Nos está diciendo que Jesús te comprende. Fíjese el amor tan grande que Dios envió a su Hijo. Y Jesús es Jesús Dios y Jesús hombre. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y Jesús Dios no podía ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Pero Jesús hombre sí. Y Él dejó todo, se hizo hombre para ser tentado, por 15 otra vez, para ser tentado en todo. Tu sumo sacerdote te comprende tanto y se compadece de ti. Y tú puedes venir a Él confiadamente porque Él te va a socorrer. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo. La gente no quiere entender esto, pero yo lo digo con la palabra en la mano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero no cayó en nada.
Y como él fue tentado, ¿y por qué Jesús tuvo que ser tentado? Por amor, para poder identificarse contigo y compadecerse de ti. Y si tú vienes a él cuando estás siendo tentado, él te dice, yo te entiendo, porque yo también fui tentado. Y yo resistí, y mi resistencia te la regalo a ti ahora, para que tú no caigas. Conmigo no vas a caer. Así que cuando tú seas tentado, acude a él, que él no te va a juzgar. Una de las cosas que los pecadores más sentimos es cuando la gente nos acusa, cuando la gente nos condena. Jesús no te va a condenar. Si tú vienes arrepentido, él no te va a condenar. Y si vienes antes de caer porque estás siendo tentado, entonces él se compadece de ti y él te ayuda a salir, porque él sabe perfectamente lo que tú estás pasando. Y la otra gran promesa, Hebreos 2, 17 y 18, que es un paralelo de este, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, él pasó y conforme a nuestra semejanza fue tentado en todo, y así él pudo ser un sumo sacerdote lleno de misericordia y de compasión hacia nosotros. Todas estas promesas son para ti. Ahora, eso va acompañado de una responsabilidad. Recordad siempre que cuando nacemos de nuevo, ya somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos la capacidad de Dios para hacer todas estas cosas en Cristo Jesús. Y tenemos también la capacidad de resistir y de no entrar en tentación, pero a la vez se nos da una responsabilidad. Y esto es lo que muchas veces no predicamos, y es que Dios a sus hijos, cuando ya somos hijos, nos da responsabilidades. Él no le da responsabilidades a los inconversos porque no tienen capacidad, están condenados, y si no conocen a Jesús se van a ir al infierno para siempre por no aceptar a Jesús. Dios no le exige otra cosa, ¿no? Porque ellos no pueden hacer otra cosa, solo pueden pecar porque no conocen a Jesús, no han sido perdonados y no tienen el nuevo nacimiento. Pero cuando usted acepta a Jesús, todos sus pecados son perdonados y encima usted es regenerado con un nuevo nacimiento y con una nueva naturaleza. Entonces ya tiene capacidad de hijo y se le entrega una gracia y una responsabilidad. Siempre se nos entrega gracia y responsabilidad. Entonces el Señor, en el tema de las tentaciones, nos ha dado unas responsabilidades para poder estar lejos de la tentación. La primera responsabilidad, que la hemos tocado un poquito, Mateo capítulo 6, versículo 13, dice así: no nos metas en tentación. Aquí las Biblias católicas, o el Padre Nuestro católico, lo cambia y pone no nos deje caer en la tentación. Pero no, lo que el Señor quiere es que nosotros clamemos no para no caer, sino no me metas en tentación, con otras palabras, porque la gente no entiende esto. ¿Por qué tengo yo que decirle al Padre, no me metas en tentación? ¿Por qué? Yo te lo voy a explicar. Es porque Él tiene el poder para mantenerte lejos de la tentación. Pero no lo va a hacer si tú no lo quieres. Volvemos otra vez a lo mismo. Si tú quieres coquetear con la tentación, Él no puede usar el poder que tiene para mantenerte lejos de la tentación. Él no quiere que tú estés continuamente, caigo o no caigo, caigo o no caigo. No, no, no. Él quiere que tú vivas tu vida lejos de la tentación. Y Él tiene el poder en Cristo Jesús para mantenerte lejos. Pero tú tienes que desear eso, porque eso le da la justicia necesaria al Padre para mantenerte lejos.
No sé si me explico. Mira, el pueblo de Israel salió de Egipto y podía haber hecho en 11 jornadas, en 11 días, la travesía de Egipto a Canaán, a la tierra prometida. Se tarda 11 días, a ritmo de personas andando, 11 días. En 11 días da tiempo para salir de Egipto, y esto con niños, con bebés, con ganado, con bestias, parando para comer, para descansar, para dormir. En 11 días se hace. ¿Cuánto tiempo tuvieron? 40 años. Multiplica 40 por 365. Son miles de días. Lo que había que hacerlo en 11 días, ellos tardaron 40 años. ¿Por qué? Porque ellos no querían en su corazón salir de Egipto. Ellos no querían olvidar su vieja vida. 40 años después, por fin, el pueblo está preparado ya. Todo el que había salido con 20 años o más había muerto en el desierto. La nueva generación ya había aprendido la lección. Y dice la palabra: cuando Josué cogió al pueblo para atravesar el río Jordán y entrar en la tierra prometida, dice que ellos estaban a las puertas de Jericó, bien lejos, dice el libro de Josué, de la ciudad de Adán. ¿Por qué dice la Biblia y especifica que Israel estaba justo cuando iba a entrar a la tierra prometida, bien lejos de la ciudad de Adán? La ciudad de Adán ahí significa bien lejos de la antigua vida. Cuando tú realmente vives lejos de querer pecar, eres librado de la tentación. Y entonces entra a tu tierra prometida. Entonces hereda las cosas que Dios tiene para ti. Entonces encuentra la posición. Entonces encuentra la gracia. Entonces encuentra tu propósito. Porque todos tenemos un propósito. Hemos sido llamados con un propósito de parte de Dios, con unos dones, con una posición en la iglesia. No hay nadie que sea un calientabanco para Dios, no lo hay. Si lo eres, porque tú lo has elegido. Tú tienes dones que nadie tiene aquí, en la iglesia. Ahora, usted que me está escuchando tiene dones que todos los demás no tenemos. Y tiene posición y gracia que los demás no tenemos. Porque es suyo, es su herencia como hijo. Es su herencia, no hay nadie. Hermana Laura, tú tienes cosas que la iglesia necesita, que no me la ha dado Dios a mí, ni a Lidia. Justi tiene cosas que Dios le ha dado ya, ni siquiera se ha bautizado, pero ya tiene dentro de ella gracia, posición, llamamiento, asignación, propósito, llámale como quiera. No hay nadie que sea hijo o hija de Dios que no tenga una asignación para que tú la utilices. Te ha sido asignado unos dones, unos talentos y una gracia y una posición para enriquecer a la iglesia y para que tú mismo seas enriquecido. Pero mientras que estemos en ese ciclo de caernos, levantarnos, vivir continuamente en el mundo de la tentación, y me arrepiento y vuelvo y me perdono y sigo y caigo, no puedes disfrutar de eso. Pero cuando tú estés lejos, bien lejos de la ciudad de Adán, cuando ya tú olvides todas esas tonterías que te vienen a la cabeza, todos esos deseos de estar en el mundo, de disfrutar de aquel pecado, de la otra cosa, cuando tú estés lejos de eso, entonces disfrutarás de lo que Dios tiene para ti. Y no solo tú, disfrutaremos todos de lo que Dios te ha dado a ti. Mira, te lo voy a explicar con esta ilustración, que a mí me enseñaron hace muchos años. Había un empresario que necesitaba contratar un chofer. El trabajo del chofer sería recoger todas las mañanas a su mujer, la mujer del empresario, y a sus pequeños, a la mujer llevarla a su trabajo, y a sus pequeños, tenía 2 o 3, uno hasta era mayorcito en la universidad, y ese chofer tenía que ir el recorrido y dejar a los hijos de este hombre en su colegio, en la universidad, y a su mujer en su trabajo. Y este hombre, pues promocionó la oferta de trabajo y su ayudante, su secretario, le dijo, han aparecido muchos. Y él le dijo, bueno, tú a la primera criba y déjame 3. Los 3 que tú mejor veas para yo hacerle ya la última prueba y quedarme con uno de los 3. Entonces, el día señalado,
los tres vinieron allí a la oficina de este hombre, empresario, y este hombre hizo entrar a uno. Siéntese usted. Vamos a ver, le voy a hacer a usted una pregunta. Con el coche que yo le voy a dejar a usted en sus manos, ¿a qué velocidad es capaz usted de coger en una carretera con un precipicio? ¿A qué velocidad es capaz usted de coger el coche y pegadito al precipicio y no caerse? Y le dice, pues usted, yo soy capaz de ir a 120 y a una cuarta del precipicio y no me caigo. Y le dijo, sálgase usted y ya le diré la respuesta. Pase el segundo. Y le hizo la misma pregunta. Y el segundo dijo, mire usted, yo soy capaz de ir a 140 y la rueda pegadita al precipicio y yo no me caigo. Pues sálgase usted y ahora le daré la respuesta. Y llamó al tercero y le hizo la misma pregunta y el tercero dijo, mire usted, primero, a mí no me gusta correr. Segundo, a mí no me gustan los precipicios. Contra más lejos del precipicio, mejor. Y dice, este es el sofre que quiero yo para mis niños. este. Pues el Señor es lo mismo. Que no es cuestión de irte a la puerta de una discoteca y decirle, Señor, líbrame de entrar. No, eso no es así. Me voy con mi amigo que le gusta beber, a mí me gustan los cubatitas, me voy con él, pero yo no voy a tomar, pero yo voy a verlo a él tomar. No, ahí no va a ser librado de que Él te pueda no meter en tentación. Dios quiere y tiene el poder de mantenerte bien lejos de la tentación, pero tú tienes que decirle a Él, no nos metas en tentación. De otra manera, manténme lejos de la tentación. Esa es su responsabilidad. Mira, otra responsabilidad que tenemos, Mateo 26, 41. En Josué 3:16, no lo vamos a buscar, es donde estaban bien lejos de la ciudad de Adán. Mateo 26, 41. Segunda responsabilidad. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Tú crees que tú puedes exigir no entrar en tentación si no llevas una vida de velar y de orar? Dios se debe a su palabra. Él respeta su palabra. Y Él no va a dejar nunca de respetar su propia palabra. Nosotros no podemos respetar nuestras propias palabras, porque nuestras palabras no tienen el peso y la autoridad necesaria, porque somos como somos. Pero Dios no, Dios es perfecto, y cuando Él suelta una palabra, esa palabra no puede caer a tierra. Y Él ha dicho en Mateo 26, 41, velad y orad, para que no entréis, para que no entréis. No para que no caigáis en la tentación, sino para que ni siquiera entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre está despierto, pero la carne es débil. ¿Acaso Dios te va a librar de entrar en tentación si no vela y si no ora? Entonces, ¿para qué dice esta palabra? Si Dios te va a librar de entrar en tentación, aunque tú no veles, aunque tú no ores, ¿para qué envía el Señor esta palabra? Si Él se la va a pasar por alto. Él no se la va a pasar por alto. Si tú velas y oras, Él es poderoso para que no entres en tentación y puedas disfrutar de tu vida. Ahora, ¿qué es velar y orar? Porque son dos cosas. Todo el mundo sabe lo que es orar. ¿Qué es orar? Estar con Dios, a solas. Que hay gente por ahí que dice, yo no oro, pero estoy todo el día en comunión. Cuidado. Estar todo el día en comunión es muy bueno. Y así debe ser. Pero eso no puede quitar, desplazar la oración en secreto. La oración en secreto es cuando el Señor dice, tú cuando ores, entra
entra en tu aposento más, dice el original, en tu aposento más íntimo, el más lejos de la calle, el más profundo de tu casa, porque es una parábola. Entra y cierra la puerta. Y dice el original, con llave. Busca el griego. Busca el Nuevo Testamento en griego. Y dice, yo te puedo dar la copia en tu móvil si quieres, me lo pides después. Y dice, cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación más profunda. Y cierra la puerta con llave. Qué raro, con llave y todo. Y ahí está con tu Padre en el secreto. Y tu Padre que vive en el secreto y que ve en el secreto, te recompensará en público. Ahora, no hay un solo día que el creyente no deba de irse al secreto de Dios. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tú puedas. Porque no es lo mismo una persona que trabaja 14 horas, a otra persona que trabaja mediodía, a una persona que está estudiando en la universidad, a otro que está parado. Pero diariamente entra al secreto y busca a Dios en el secreto. Y cuando entre, cierra la puerta con llave. Es una metáfora, ¿no? Que si no hay nadie en la casa no tiene que cerrar las llaves de tu habitación. Pero hay algo que yo hago, que no lo hacía, y el Señor me dijo, no está echando la llave. ¿Qué era? Que ponía el móvil al lado y no lo dejaba en silencio. Y entonces la puerta estaba abierta. Y cuando tú estabas en lo mejor de la oración, o el ruido del WhatsApp, y ya uno, ¿quiere la oración? ¿Miro WhatsApp? ¿No lo miro? Entonces el Señor me dijo, cierra la puerta. Lo que pasa es que ese versículo se escribió hace 2000 años. Si se hubiera escrito hoy, hubiera dicho el Señor, métete en la habitación, apaga el móvil, tira el WhatsApp y quédate solo. Claro. Entonces, a solas con Dios. Eso es orar. Ahora, ¿qué es velar? Porque la gente se piensa que velar y orar es lo mismo. No es lo mismo. Porque si no, no diría, velad y orad. Porque si es lo mismo, ¿para qué me dice el Señor las dos cosas? Porque una cosa es orar, en lo profundo, y otra cosa es velar. Te voy a dar un poquito la etimología de la palabra velad. Mira qué curioso. Porque cuando tú estudias el origen de la palabra, entiendes lo que Dios te quiere decir. Velad, la palabra velad, el concepto de velad, es el siguiente. Antiguamente, en los tiempos de los romanos, había una cosa que era el vigilia. Ahí viene el vigilia. O ahí vienen los vigiliantes. Lo que pasa es que esa palabra terminó por cambiarse por el uso de las personas, y en vez de decir ahí viene el vigiliante, decían ahí viene el vigilante. El vigilante está vigilando. Después la palabra se transformó en el vigilante está vigilando. Y al final terminó por decir el vigilante está vilando. Y eso es lo que nos ha llegado a nosotros. Velad no es otra cosa que vigilar. Y el Señor dice que nosotros en el Espíritu tenemos que estar velando. Tenemos que estar vigilando. Cada día, vigilar cómo va mi relación con mi mujer. Cómo va mi relación en la iglesia. Cómo va mi vida en el trabajo. Cómo va mi vida en la economía. Cómo va mi vida en la lectura de la palabra. Cómo va vigilando mi vida. Eso es vigilar, es velar. Y cuando tú vives una vida de vela, de vigilia, de velar, de vigilar, y vives una vida de oración, estás lejos. Yo por la mañana lo primero que yo digo, a ver, ¿qué hice ayer más que hoy puedo hacerla mejor? Yo siempre digo, ¿cómo está la relación con mi mujer? Yo siempre, ¿verdad, Lidia? Y yo cuando salgo de orar, que voy, muchas veces ella ve que termino de orar y me voy para allá y le digo, dame un besito. ¿Por qué? Porque ahí en la oración Dios me ha dicho, que tengas paciencia con tu mujer.
es vigilar. Mi matrimonio, yo tengo que vigilarlo. Mi relación con Ismael o con Josefa, tengo que vigilarla. Mi relación con Ezequiel, tengo que vigilarla. Tu relación con tu amigo de trabajo, tiene que vigilarla. ¿Cómo voy? Vigila, a ver por dónde está cayendo, qué ha pasado, arregla esto, arregla lo otro. Vela, vigilia, vigila. Eso es la palabra, velad y orad. Para que no entréis en tentación. Entonces, si no vela y si no vigila y si no ora, ¿tú crees que no va a entrar en tentación? Todo el día. Y si tú clamas a Él cuando estás en tentación, Él puede librarte, sí. Pero Él es tan bueno que quiere librarte no de caer, sino ni siquiera de ser tentado. Que hay gente que es que le gusta ser tentado, le gusta ir a 140 y decir, mira, no me caigo, no me caigo. Un chiste de Katy. Jaime está deseando. Uno que iba con la bicicleta y decía, mira mamá, mira, sin una mano. Una vuelta. Mira mamá, mira, sin dos manos. Mira mamá, mira, sin las piernas. Y a mí dice, mira mamá, sin dientes. Se había caído. Cuanto más lejos de la tentación, mejor. ¿Y cómo podemos ser librados del mundo de las tentaciones? Velando y orando. Y la última responsabilidad, que ya sé que ya llevamos una hora, ya llevamos 3/4 de hora, la última. Aquí cae mucho. Aquí cae mucha gente, ¿eh? Yo tuve que aprenderlo, ¿eh? Si quieres te cuento un testimonio de recién convertido. Gálatas 6:1. Aquí caemos mucho, ¿eh? Y es una ley del mundo espiritual. Gálatas 6:1. Hermanos, hermanas, también. Si alguno o alguna fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo. ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. ¡Wow! O sea, que el tentador que está por ahí, si yo te veo a ti en una falta y voy a ti sin mansedumbre, a saco, y sin considerarme a mí mismo, inmediatamente el tentador recibe una autorización para tentarme a mí en lo mismo que yo estoy corrigiendo. ¡Wow! ¿Es fuerte? Pues ahí tenéis la base bíblica. Si yo veo a Julio en una falta, ¿yo tengo que ir a él para corregirlo? Sí. No yo como pastor, tú también como hermano. Porque a lo mejor esa falta no la he visto yo y la ha visto Amador. Tiene que ir a él. Es tu responsabilidad. Pero tiene que ir a él con mansedumbre. Y considerándote a ti mismo. Tratándolo como a ti te gustaría que te trataran a ti. Julio, mira, no te enfades, hombre, yo es que te he visto, por ejemplo, Julio, que tú no haces esto ni nada, ¿no? Pero no te me ha dado por decírtelo a ti. Julio, te he visto que te has tomado 4 cervecitas seguidas, por ejemplo, ¿no? Te prometo que no. Ahora estoy cayendo. Y si yo voy a él y le digo, es que miro por ti, es que de verdad que te quiero, hermano, estoy preocupado, estoy orando por ti. Y yo digo, Señor, pero yo me considero a mí mismo, porque si yo no caigo en eso, caigo en otras cosas. Yo no puedo ir a él con un espíritu de juicio y de condenación, ni un espíritu de ira, ni de enojo. Tengo que ir con mansedumbre y poniéndome yo en su lugar. ¿A ti cómo te gustaría que yo te tratara si tú has caído en algo? Pues de esa manera que te gustaría que yo te tratara, así tienes que tratar tú a quien tú vayas a corregir. Y dice Pablo, porque si no lo haces, tú mismo serás tentado. Mira, un testimonio.
hace muchos años. Tenía yo 17 años, ya había pasado un añito que yo me había convertido, o 2. Y yo hay muchas cosas de mi vida antigua que de seguida pasaron. No me costó trabajo dejar ciertas cosas. Otras sí. Otras todavía después de 48 años, todavía estoy luchando. Pero hay algunas que desaparecieron de mi vida cuando me convertí. Como nos pasa a todos. Algunas cosas desaparecen antes y otras después. Yo, como normal, con 17 añitos, era una persona mal hablada y decía palabrotas con mis amigos, palabrotas, ¿cómo se dice por aquí? Picardía, así decimos allí. Palabras feas, palabrotas, taco, jolines, taco. Eso. Y eso, cuando yo me convertí, desapareció de mi boca, sin darme cuenta. Qué raro, ya no digo taco. Qué bien. Ahora, había una persona en la iglesia que ya había convertido, se había bautizado, que decía un montón de tacos. Y a nosotros nos daba coraje. Y yo lo menospreciaba, decía el tío ese, todavía diciendo palabrotas. Y de esa manera fea, llegué a hablarle a otros de él, de un tal Manuel, se llamaba. Pues a otro, no ves Manuel todavía diciendo palabrotas, sinvergüenza el tío, en vez de ser cristiano, y mira cómo habla, con ese desprecio. Y yo me olvidé de aquello. Pero al día siguiente empezaron a salir palabrotas de mi vida, de mi corazón. Yo digo, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué vuelven a salir esas palabras feas que yo ya no las decía? Y yo me puse a orar, Señor, ¿qué ha pasado? Si yo estas cosas ya las había superado. Y el Señor me dijo, el tentador ha venido a tu vida porque tiene derecho a tentarte, porque tú menosprecias. Y vas con acusación. Eso abre directamente el mundo de las tentaciones. Cuidado con él a la acusación. Eso no significa que no debamos corregirnos uno a otro. Y no el pastor. Voy al pastor, que he visto a fulanito, ve y regáñale. No. Si tú lo has visto y quieres de verdad ayudar, prepárate en oración y ve a corregirlo. ¿Pero cómo? Con mansedumbre y... ¿qué más? Considerándote a ti mismo. Estas son las claves para ser librado de entrar en tentación. Apláudale fuerte al Señor, aleluya.